está el ministro de Educación con nosotros, Marco Antonio Ávila, a esta hora, 12:30. Ministro, ¿cómo le va? Un gusto. Muy bien, gracias. Tanto tiempo, gracias por estar acá, ¿no? Un placer para mí tenerte acá también. Hay mucho para hablar, pero tengo que preguntarte por el conflicto, discusión, no sé cómo definirlo porque no tengo idea. Te mentiría porque no hay video, no hay nada donde yo pueda hacer una descripción de qué es lo que pasó. Solo escuchar versiones políticas. ¿Qué pasó con la diputada Delgado efectivamente, realmente? Bueno, yo partiría diciendo que siempre es lamentable cuando a veces las personas no logramos tener un diálogo, yo diría, dentro del margen de... yo no sé si la palabra es decir respeto, pero al menos manteniendo ciertas formas. Esto fue una discusión acalorada, no en ningún caso hubo insultos de ninguno de los dos, no pasó nada distinto de lo que no haya sido, como digo, una discusión acalorada en torno a un tema en el que yo intenté explicar varias veces, lo hice en la sala, eso está grabado, sobre las medidas que estaba realizando el Ministerio de Educación a través de su Secretaría Regional Ministerial y por otra parte también el municipio de Maipú en torno a la escuela Reino de Dinamarca. Esta es una escuela que, como muchas escuelas en Chile, lamentablemente no tienen planificación territorial. Al costado, ¿no es cierto?, había una faena minera ilegal o que tenía muchas irregularidades, ¿no? Y efectivamente el municipio venía haciendo ya desde el año pasado algunas denuncias, se establecieron, ¿no es cierto?, algunos mecanismos de trabajo junto con el Ministerio del Medio Ambiente, en este caso la Seremía de Medio Ambiente, también la Seremía de Salud, porque el cierre de la faena no depende del Ministerio de Educación, no es atribución del Ministerio, ¿no? Lo único que el Ministerio puede hacer es postergar, por ejemplo, en este caso, que fue lo que se hizo, el inicio del año escolar. Se hizo la solicitud formal al municipio, el municipio también tenía las medidas, ¿no es cierto?, reparatorias en términos de la recuperación de clases. Eso yo lo expliqué en la sala, ¿no? Y lo expliqué también de manera personal en algún minuto. ¿Con la diputada? Con la diputada. ¿Y ese fue el fondo de la discusión de ustedes dos? Termina la sesión de la sala y yo caminando por el pasillo, me vuelve a insistir en lo mismo. Ajá. Y lo expliqué 2 veces, 3 veces y ya la última vez probablemente yo ya ahí subí un poco el tono y le digo, mire, ya no sé cómo explicar más, le he explicado, esta es la información que yo tengo. El Ministerio de Educación tiene a su cargo 11.500 establecimientos, más jardines infantiles, que son de Junji Integra, de manera indirecta, porque son servicios desconcentrados. Estamos hablando de casi 16.000 establecimientos. Y en general nosotros lo que hacemos es contar con nuestras autoridades regionales y provinciales, que son las que van proveyendo la información. O sea, por ejemplo, ayer lamentablemente tuvimos una dificultad con una situación en Cauquenes. El día anterior nuevamente siniestraron una escuela a través de un incendio en la Araucanía. Entonces la información la vamos tomando. No es que yo vaya directamente a cada evento, sino que rápidamente los equipos me van entregando la información. Entonces puede sonar un poquito majadero de repente cuando uno explica varias veces, pero no fue más que eso. Ok. ¿Pero hay un mea culpa suyo respecto? Por supuesto. Ajá. ¿En qué sentido? Sin duda alguna. No, yo creo que el marco de las conversaciones, independiente que uno a veces se agote de explicar una y otra vez, tiene que seguirlo haciendo. ¿Después volvió a conversar con ella? Yo entiendo que, porque me quedé yo en la Cámara, porque tenía reunión con diputados después, había tenido una descompensación y yo me preocupé de su salud, le mandé recados, ¿no es cierto?, con algunas diputadas, intenté ir a verla hasta la enfermería, pero ya se había generado una polémica también, entonces era poco adecuado. ¿Más la polémica de lo que fue? Al menos yo así lo creo. ¿Sí? Sin eludir la responsabilidad que nos corresponde a cada uno. Y me parece que usted asume la culpa también de lo que pasó. Sí, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por la forma más que por el fondo? Sí, el fondo está resuelto. O sea, esa escuela incluso ya está cerrada la faena minera, los niños partieron en clase la semana pasada, o podemos ver, ¿no es cierto?, cómo el alcalde junto con su secretario ejecutivo comenzaron las clases y le dieron la bienvenida a la familia. Se habían reunido con las familias para explicar esto en una reunión anterior. El mismo día del incidente estaba ocurriendo una reunión a las 7 de la tarde en el establecimiento. Entonces, yo lo único que hice alusión fue decir, creo que no tiene toda la información en la mano, ¿no? O tan, ¿no es cierto?, clara o tan certera, y lo único que hice fue insistir en eso una y otra vez, ¿no? Y probablemente yo ya me agoté. No hay posibilidades que los ministros nos agotemos con eso, no podemos. Okay. Hay que tener porque paciencia. Justo venía el cambio de gabinete, entonces coincide. Se dijo mucho, y claro, yo le lanzo acá las cosas que se establecieron. Yo no hago nada más que agarrarme de las cosas que se dijeron, que usted iba a estar fuera del gobierno, producto de este incidente. ¿Fue tan así o no?
Yo no corresponde, ¿no?, a mí ni a ningún ministro o ministra comentar las decisiones del presidente. Y lo que yo entiendo, ¿no es cierto?, a partir del cambio del viernes antepasado ya, es que hay una ratificación respecto de la tarea que tenemos. El presidente fue muy claro al decirnos a cada uno de nosotros cuál era nuestro foco. Y en eso he estado durante todo este último año, ¿no? El año pasado ya partimos con un programa mucho más acotado llamado Seamos Comunidad. Este año tenemos la reactivación educativa. Nos preocupamos, ¿no?, a pesar de que muchos pensaban que no íbamos a llegar con el servicio educativo en toda la zona de incendio. Nosotros el mismo lunes, el día anterior, ¿no?, estábamos inaugurando el año escolar en la Caleta Punta de Lavapié, donde, ¿no es cierto?, 145 estudiantes lograron iniciar sus clases gracias a la gestión público-privada con nuestras autoridades regionales. Yo estuve 3 veces en la región mirando específicamente cómo podíamos contar con algunos recursos y la empresa privada nos ayudó y logramos habilitar lo que era originalmente una iglesia evangélica, ¿no? Ahí agradezco también al pastor, que fue muy gentil. Fue generoso. Muy generoso y nos prestó, ¿no es cierto?, un espacio amplio como este, que lo dividimos y se transformaron en 4 salas. Pequeñas salas. Maravillosas. Sí, fue un lindo gesto. Pero ¿usted se sintió fuera del ministerio en algún momento producto de este hecho o producto de lo que había hecho durante su periodo como ministro? No, yo creo que uno siempre... esta es una cartera muy compleja porque tiene muchas demandas que son históricas. Yo también veo que hay... como en muchas otras áreas, ausencia del Estado, ¿no?, en términos de resolver los problemas que urgen a las personas. A mí claramente me duele, ¿no?, cuando uno ve un establecimiento. Yo he recorrido mucho a lo largo del país, no solo como ministro, sino en mis trabajos anteriores, porque yo cuando salgo del aula y me dedico más bien a la asesoría educativa, he trabajado siempre en el ámbito, ¿no es cierto?, del apoyo a la gestión escolar. Y es muy doloroso ver, ¿no es cierto?, cuando a veces la inversión no llega a ser concreta, ¿no es cierto?, en una escuela y la escuela tiene o un baño malo hace 10 años. Falta infraestructura durante mucho tiempo. Y además de eso, una gestión, y yo también diría, una gestión eficiente, un control mayor por parte, ¿no es cierto?, de las instituciones del Estado y también un diseño. Mire, a veces no es que los alcaldes o alcaldesas, ¿no?, particularmente ellos, no quieran hacer un buen trabajo. Lo que sucede es que cuando usted quiere recuperar una infraestructura escolar, tiene que haber una oficina técnica, que es un arquitecto, ¿no es cierto?, que levanta un proyecto junto con el Ministerio de Educación y se evalúa desde el Ministerio de Desarrollo Social. Claro. Y luego que tiene un certificado, ¿no?, una evaluación, usted puede recién comenzar a buscar los recursos para el diseño. O sea, decimos que hay un construcción. poquito de burocracia para eso. Es una burocracia porque cuando el Estado no tiene tantos recursos, tiene que evaluar la factibilidad técnica por un lado, pero también de alguna manera el impacto social que tiene esto, ¿no? Porque yo voy a un territorio y digo, ¿qué hace falta aquí? ¿Una comisaría? ¿Un CEFAN? ¿Una escuela? ¿Un jardín infantil? ¿Una sede comunitaria? Imagínense cuando el Estado no tiene todos los recursos. ¿A qué le doy prioridad? ¿A qué le da prioridad? Ministro, pero ¿se sintió fuera? Contésteme eso para pasar a otros temas. ¿Se sintió fuera? Porque la polémica, yo viéndolo afuera... No, uno nunca se siente fuera hasta que el presidente no le dice lo contrario. Pero cuando vino el cambio de gabinete, ¿usted no estaba informado de que se iba a ir? ¿Usted, piola, seguía en su cargo, llegó, Sí, por confirmado, supuesto. no le dijeron nunca Yo nada? estuve trabajando... Ni por este episodio usted podría haber salido con la diputada Delgado. Yo estuve trabajando durante toda la mañana del día viernes hasta que me correspondió ir cuando fuimos citados y... Ajá. Nada, o sea, ni siquiera fue un tema para usted, ni siquiera lo habló con el presidente Boric. No, sí me reprendió, si lo dijo él. Sí. ¿Sí? Obvio. Pero por supuesto. Cuando lo reprende el presidente, ¿eso para usted significó, a lo mejor estoy fuera? No, uno tiene... Es que no se trata solo de eso, ¿no?, sino que más bien de la responsabilidad y de alguna manera lo que uno podría llamar una torpeza, ¿no?, en términos de decir, bueno, capaz que uno a veces tiene que explicar, siendo yo profesor, ¿no?, 7 veces, 8 veces, las que sean necesarias, ¿no?, porque es verdad que no había posibilidad de entendimiento, porque eran 2 versiones contrapuestas respecto del hecho, ¿no? Entonces, ahora yo sí tengo que decir que en general mi relación con el Parlamento siempre ha sido muy buena. Yo creo que no hay ninguna bancada, ninguna bancada representada, ¿no es cierto?, del centro, la derecha y la izquierda, que no haya estado alguna vez en la oficina del Ministerio de Educación, alcaldes, diputados, diputadas, gobernadores, citados de alguna manera o también que han pedido audiencia con los que hemos podido conversar mucho. ¿Usted no se esconde? Está No, abierto para nada. para hablar con toda la gente. Para nada.